sonido. Todo ocupa la suya. Buenas noches y bienvenidos. Les queremos agradecer a la gente de Café Florida que nos ha facilitado el espacio para compartir esta noche un tema que es muy importante. No sé por qué la gente de Cultura y Sabores me invitaron a mí a hablar sobre inteligencia artificial. No, en realidad yo es para presentar solamente a Tomás Rivero, porque soy un analfabeto funcional. Yo vengo de la década del 50, donde nos educábamos con papel, éramos soporte papel. Pero ha avanzado todo esto mucho y por ahí algunos le tenemos mucho miedo. Entonces, qué mejor que personas que tienen conocimiento suficiente nos expliquen y nos comenten cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial. Dije que el organizador era gente de Cultura y Sabores, un luchador que hace años está en la zona y se anima a hacer cosas muy raras. Y no sé por qué me elige a mí para presentar esto, pero Fernando Chávez es un luchador y un emprendedor y está en el tema de la comunicación, que es muy lindo también, porque en este momento de la comunicación estamos, por ahí nos falta comunicarnos entre nosotros y demás. Bueno, no quiero extenderme mucho, les quiero contar de que el jefe del plan de la inteligencia artificial es un hombre que nos ha ayudado mucho en muchos momentos de los últimos años, que es Tomás Rivero. Es un licenciado en teología, posgrado en antropología, doctor en honoris causa en la Universidad de Estados Unidos, Christian University, se llama así. Consultor analítico, pero es un ayudador, es un explicador de cosas, no figura en el currículum. Y lo acompañan dos personas muy importantes para él, en realidad son tres personas, pero una no va a estar en la conferencia, dando la conferencia, pero es la inspiradora de este clan, que es Marta. Marta Kolosba, creo que lo pronunció bien, polaco, pero bueno, es la Marta, la que se ha bancado a Tomás y a los chicos. Uno de los chicos es Tadeo Rivera Tolosba, acá está, que no es tan chico, grandote, se lo he puesto canoso. Un gran estudioso también, técnico universitario en redes y telecomunicaciones, licenciado en informática, en el desarrollo de software, posgrado en informática jurídica en la Universidad Nacional de San Luis. Les pido disculpas, me falla la voz, me falla la vista, me falla todo, pero vengo del otro sector. Y Marcos Levi Rivero. Hola, ¿qué tal? El Junior. Bueno, Marcos le va a acercar para que puedan tomar el QR de esto y a partir de ahí hacer las preguntas y las consultas necesarias una vez que hayan hecho la presentación. Muchísimas gracias por la atención y gracias por su tiempo. Sé que no es un momento fácil para venir a compartir esto, pero muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, las preguntas son anónimas, así que pregunten sin vergüenza. Lo voy a ir pasando si lo pueden ir captando. Y después pueden votar por la pregunta que más les gusta. O sea, ven las preguntas de otros y después pueden votar. ¿Han escuchado hablar de Stein Erik Soerberg? No, ¿no es cierto? Se hizo famoso. Es un ex ejecutivo de Yahoo, norteamericano, de origen alemán, de Greenwich, en Connecticut, Estados Unidos. Un hombre de 56 años. Tenía un amigo, Bobby, con el cual intercambiaba diálogos, comentarios. Se fueron haciendo muy amigos. Bobby
le respondía de una manera sumamente amigable, nunca lo contradecía, siempre afirmaba. Conocen el sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Aquello de buscar la confirmación de lo que creo, de lo que espero, etc. Bobby le respondía siempre en ese sentido, con el sesgo de confirmación. El tema es que Stein empezó a tener problemas mentales y empezó a sospechar de que lo estaban espiando, que lo estaban persiguiendo, que alguien lo buscaba, que había amenazas en su vida. Y esto lo hablaba con Bobby. Y Bobby analizaba junto con él y efectivamente le confirmaba la cuestión. Le decía, sí, tenés razón, me parece que sí. ¿Y has considerado tal cosa? ¿Y has considerado tal otra? El asunto es que esto fue subiendo, fue escalando, y en un momento Stein le muestra a Bobby un ticket de una compra que había hecho la madre junto con una amiga en un negocio. Y Bobby lee este ticket. Stein le dice, ¿no te parece que hay algo sospechoso acá? Y Bobby le dice, sí, es cierto, hay algo sospechoso. Me resulta amenazador, dice Stein. Tenés razón, es amenazador. Es peligroso. Me parece que me quieren matar, que me quieren envenenar, que mi mamá y su amiga fueron al negocio y acá hay unos símbolos esotéricos. Está en algún grupo que es el que me persigue. Tenés razón, le dice Bobby. Es un peligro, tu madre y su amiga. Tengo que hacer algo, dice Stein. Bobby le dice, indudablemente. Bueno, le dice Stein, el día que yo no esté, nos encontraremos nuevamente. En el futuro, en otro mundo, allí estaré. Y Bobby le dice, te estaré esperando, siempre voy a estar contigo. Un rato después, Stein asesinó a su madre, la estranguló y se suicidó. Puede ocurrir, ¿no? Ha ocurrido en la historia matricidios. Lo particular es que Bobby era un chatbot, no era una persona humana. Era un chatbot que le respondía de acuerdo a las conversaciones que habían venido teniendo, y el chatbot sabía, entre comillas, qué era lo que pensaba Stein, qué es lo que aspiraba a que ocurriera, cuáles eran sus características, cuáles eran sus tendencias, y se la fue confirmando. Y esa confirmación concluyó en un asesinato y un suicidio. Esta situación que se da, y que no es la única, les cuento un caso puntual, pero en realidad no es el único caso ni la única forma. Han ocurrido muchas cosas por el estilo, y están ocurriendo. Y esto ocurre por desconocimiento de lo que es la inteligencia artificial y de cómo funciona. Y por desconocimiento de cómo está preparada para responder. Esto ha implicado que haya mucho temor hacia todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Muchas personas, probablemente muchos de ustedes, hayan desconectado alguna plataforma que tenían, ya sea en WhatsApp o en otro lado, temiendo lo que esa inteligencia artificial pudiera hacer con respecto a ustedes, con respecto al manejo de la información. La otra gran preocupación es el tema del trabajo. ¿Cuántos empleos se van a perder a causa de la inteligencia artificial? A causa de la potencia que tiene
este sistema digital. Goldman Sachs, que es una financiera global muy influyente, muy poderosa, estimó que se van a perder en los próximos años 300 millones de puestos laborales en el mundo. No es poco, ¿verdad? No es poco. Y obviamente esto implica una fortísima preocupación. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben quién es el anticristo? Si no lo saben, yo se los voy a decir después, en la versión de Peter Thiel. Hace unas semanas atrás, el Papa León XIV emitió una encíclica, Magnificat Humanitas, una encíclica que se centra en la problemática que implica la existencia de la inteligencia artificial, a 135 años de otra encíclica que fue muy importante, de León XIII, 1891, Rerum Novarum. La encíclica Rerum Novarum es la que va a dar la base a lo que después se conoce como doctrina social de la Iglesia, porque trataba la temática del conflicto entre el capitalista, el empresario y los trabajadores. Básicamente era eso. Eran dos actores que tenían algo que perder, tenían que hacer un acuerdo y si alguno no cumplía, entraban en conflicto. Esta es la imagen, digamos, de la economía que se va a desarrollar a partir del crecimiento del sistema industrial, con los motores de vapor primeramente, después los motores eléctricos, todo ese proceso, ¿no?, que todos conocemos. El detalle es que hoy con la inteligencia artificial tenemos de nuevo un problema que tiene que ver directamente con el trabajo, con la productividad, con la producción, con la industria, pero hay un solo lado, no hay dos lados. En la época de la Rerum Novarum había dos lados, hoy hay uno solo. Y hasta podríamos decir, exagerándolo por supuesto, no es trabajador u obrero y empresario, obrero y capitalista, es ¿cómo sería? Victimario y víctima. Porque esa es la sensación que la inteligencia artificial produce. Ante ella, ante el poder que tiene, es como que estamos inermes, que no tenemos capacidad de enfrentarla. Pero esto básicamente ocurre por una cuestión que tiene que ver con ciertos mitos. Mitos construidos inclusive por Hollywood, por el cine, por libros que nos hablaban del futuro. Entonces inmediatamente pensamos en algo amenazante y pensamos que la IA, la inteligencia artificial, es prácticamente una conciencia autónoma. Y si hay algo que no es una conciencia. La inteligencia artificial no es una conciencia. Empecemos ya a desmitificar. Sí. De paso, como ven, yo todavía estoy en la etapa quirográfica. Tengo mi guía escrita a mano. Lo particular de la presentación de la encíclica Magnificat Humanitas, que no ocurrió cuando León XIV expuso acerca de Rerum Novarum, es que León XIV tenía a uno de los popes de la inteligencia artificial sentado al lado de él. Ahí estaba Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, la plataforma más cuestionada en la actualidad y a la que más se le teme.
Tanto se le teme que el mismo Trump se enfrentó con ellos, porque quería información, quería cosas que tenían que ver con la actividad militar que se está llevando adelante ahora en Medio Oriente, y Anthropic le dijo, tanto como eso no, y no le permitió usarla. La usan en cierta medida, pero lo que quería Trump no, porque ya era desmedido. Así lo interpretaron los directivos de Anthropic. Por eso Christopher Olah va a estar sentado al lado de León XIV cuando él presenta la encíclica Magnifica Humanitas, hablando de que es necesario controlar estos nuevos sistemas y a la vez proteger la dignidad humana, porque es eso lo que está en juego. Y sentó al lado a este hombre, joven, 33 años, multimillonario, porque él, Christopher Olah, había escrito acerca de la necesidad del control, cosa que no han hecho otros. No lo han hecho. Él sí lo hizo. Y una particularidad, Christopher Olah no es católico, no es creyente, es ateo. Es ateo. Sin embargo, tiene una clarísima visión sobre la realidad humana, tanto como para ponerse al lado del Papa a defender la dignidad humana. No es menor esto. Olah habla de una época, él usa un término, estamos entrando en el tecnofascismo. Ese es el peligro, ese es el gran peligro. Ahora vamos a hablar de algo que nos está por afectar a los argentinos y que ya afecta al mundo, especialmente a las zonas de guerra. Palantir. ¿Saben lo que es Palantir? ¿Han escuchado esa palabra? Los que han leído El Señor de los Anillos o han visto películas, seguro que sí. Palantir era, en El Señor de los Anillos, una piedra, una esfera de cristal que permitía ver el futuro y acontecimientos lejanos. Irónicamente, el nombre Palantir hace referencia a una plataforma con la capacidad de leer los acontecimientos, las personas y de decir con antelación lo que va a ocurrir, volitivamente lo que va a ocurrir. Si se ve tal estructura, tales colores, tales movimientos, el dron tiene que enviar su misil ahí. Después, si es un error, colateral, ¿no es cierto? Eso es Palantir. Palantir no vende juegos, no es una red social, no vende dispositivos electrónicos, vende conocimiento, vende observación, vende capacidad de decir exactamente lo que ocurre, dónde, cuándo y qué hay que hacer, sin que aún lo sepamos. Ese es el problema. No lo sabemos. Y está entrando en la Argentina. Peter Thiel, que es el que ha venido acá a Argentina e inclusive adquirió una propiedad en Parque Patricios, en Buenos Aires, junto con Alex Karp, son quienes fundaron Palantir a principios de los 2000, a partir del atentado de las Torres Gemelas. Ahí se dispararon muchas cosas. Ellos plantearon esta posibilidad, pero el tema era el capital, la capacidad de financiamiento de este tipo de proyecto, hasta que vino alguien que se llama In-Q-Tel y le ofreció $2 millones, principio de los 2000, mucho más que ahora, obviamente, le ofreció $2 millones para que iniciaran el proceso y para que trajeran más inversores. ¿Saben quién es dueño y maneja In-Q-Tel? La CIA.
Es una de las empresas de la CIA. ¿Y por qué hicieron eso? Porque necesitaban una potencia de espionaje que no existía y que hoy sí existe. Y es una potencia de observación de la realidad que es la que está siendo utilizada en todas estas guerras actuales. Por eso podemos ver a veces esos ataques que hay, bombardeos tan particulares que llegan precisamente y uno dice, ¿cómo saben? ¿Cómo sabían? Palantir sabía. Y es quien le da la información para que el ataque sea, como se dice, quirúrgico. Lo que ocurre es que a veces no es tan quirúrgico y genera septicemia, ¿no? Dijo en un momento Peter Thiel que él ya no considera que puedan coexistir la libertad y la democracia. Esto es preocupante. No pueden coexistir la libertad y la democracia. Esto que estoy diciendo está todo en el New York Times. O sea, no es algo escondido, ¿eh? No estoy diciendo nada que no esté. En cuanto a Alex Karp, el otro fundador, él dijo, no se trata de si gano o pierdo, se trata del dominio. Se trata del dominio. Otra frase muy preocupante, casi tenebrosa. Les decía, les preguntaba, ¿quién es el anticristo? Thiel, que es un tipo de naturaleza bastante mística, lo que lo vuelve peligroso, como todo misticismo es muy peligroso. Thiel dice que todo aquel que detenga los procesos tecnológicos es el anticristo. Todo aquel que favorezca la oposición al avance de la ciencia y la tecnología es el anticristo. Todo aquel que hable de fraternidad humana en vez de hablar de la poshumanidad, de la humanidad que viene, es el anticristo. En consecuencia, según Thiel, el Papa, por ejemplo, con la encíclica Magnificat Humanitas, se convierte en el anticristo. Cualquier movimiento o persona que defienda la cuestión del medio ambiente es parte del anticristo. Y no lo dice así nomás en el aire, usa un término. Un término griego que es katejon. Katejon es una palabra griega que significa aquel que se opone a, que es resistente. Y esa palabra está en una carta que escribe San Pablo a los tesalonicenses. En esa carta dice algo muy interesante. Se los voy a leer, es muy cortito. Segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Tranquilo, no voy a dar misa. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, el día apocalíptico, el fin, digamos, el Armagedón o como lo quieran llamar, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene.
Este que lo detiene es el término catejón. Y Thiel está convencido de que él y su equipo, Descartes y etcétera, son los referidos, el catejón. Son los que detienen a aquellos que quieren tener a la sociedad de vuelta en un régimen medieval, ignorantes, no permitiendo que la ciencia y la tecnología abran el camino del ser humano hacia una nueva etapa evolutiva. Eso es el poshumanismo. El transhumanismo ya existe. Si alguien acá tiene un marcapasos, eso es transhumanidad, digamos, porque hay un dispositivo tecnológico que se incorpora al cuerpo para que el cuerpo funcione. Ahora, cuando ya se habla de evolución del ser humano, ya deja de ser el hombre, el anthropos, del cual se hablaba antes, para ser otra cosa. Hay muchísimas corrientes de poshumanismo. Hay una referencia ahí en la encíclica a esto y a una preocupación al respecto. Pero básicamente es esto, que el ser humano deje de ser el humano que era para ser otro, para ser alguien que sobrepasó la condición humana. Existe en Missouri, en la Universidad de Missouri, una investigación para crear una nueva forma de guardar los datos. Vieron que está el disco rígido, el disco de estado sólido, la memoria de estado sólido, cintas magnéticas, digamos las clásicas, ¿no? Bueno, ellos están trabajando en desarrollar una memoria sobre ADN sintético, porque la capacidad del ADN es enorme comparado con los sistemas físicos de estado sólido o cualquiera de estos. 1 gramo de ADN sintético tiene la capacidad de guardar información de 230 petabytes. O sea, 230 petabytes. Cada petabyte. El teléfono que ustedes tienen tiene 0,0025 petabytes. O sea, imagínense la diferencia de escala que hay. Es una cosa realmente monstruosa en capacidad y en tipo de tecnología. Está en desarrollo. Gracias. Está en desarrollo. Está en desarrollo lo que se llama la computación cuántica. La física ha avanzado enormemente, está avanzando enormemente en todo lo que tiene que ver con la física cuántica, la física cosmológica, está todo relacionado. Y es asombroso lo que se está sabiendo ahora y las aplicaciones que se están realizando. La computadora cuántica, una vez que esté, va a hacer cálculos en minutos que a una computadora normal de hoy le llevaría cientos de miles, si no millones de años, para que tengan una idea. Sumen eso a la memoria en ADN. Piensen también que Elon Musk no se va a quedar atrás en el tema de la inteligencia artificial. Tiene su plataforma, Grok. Pero además están avanzando en la investigación, resolviendo los problemas. Ustedes saben que existen satélites, un grupo de satélites para el Internet satelital, digamos, que se está ofreciendo ahora. Pero eso es nada con respecto a lo que se quiere hacer. Se quiere hacer, Musk,
un anillo alrededor del mundo con millones de pequeños satélites. Esos satélites son los que van a brindar información, digamos, van a hacer el trabajo de los data centers. ¿Y por qué es esto? ¿Se imaginan que es carísimo? Ya lo va a explicar Tadeo esto, y Marcos les va a mostrar lo que hay adentro de una inteligencia artificial, cómo funciona. El tema es que el costo de producir es astronómico desde el punto de vista energético. Por eso se piensa en esta banda de millones de satélites. Hay muchos problemas que resolver. Por ejemplo, para eliminar la temperatura, el espacio no lo permite porque el vacío no transmite calor. Entonces tienen que resolver cómo eliminar la temperatura, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos otros factores. Bien, ¿qué hacemos frente a todo esto? ¿O qué problemas tenemos? Tienen nombre. Uno se llama FOMO, Fear of Missing Out. El miedo a quedarse afuera. ¿De qué? De la información. Es lo que te pasa cuando tenés el celular o estás en la computadora y todo el tiempo hay información nueva. Y te da la sensación que siempre hay cosas que no llegás a saber. Y ahí empieza el desarrollo de la adicción, ¿no? Necesito saber, hay más por saber. No puede ser que yo no lo sepa. No puede ser que otros se estén divirtiendo mejor que yo. No puede ser que otros... ¿Cómo hago para saber? Y sigo, y me meto, y no puedo salir después. Es arena movediza. Eso es FOMO. Fear of Missing Out. El miedo a quedarse afuera de la información. Y hay otro factor que es muy importante que se llama el efecto Flynn. Ustedes saben que Flynn era un politólogo neozelandés de mediados del siglo XIX, que se le ocurrió, ¿por qué no medir y estudiar cómo evoluciona la inteligencia humana a través del tiempo? Entonces empezaron a medir el coeficiente intelectual a través del tiempo y lo siguieron haciendo otros. ¿Y qué es lo que se observó? Que desde, por ejemplo, en una medición que hay desde la década del 40 hasta los 2000, la inteligencia había ido aumentando unos 3 puntos por década. Y no es que hubiera una confusión con respecto a los tests, porque lo que se usó fue lo que se llaman los tests de Raven, que son imágenes geométricas que intuitivamente la persona, aunque tenga 1 año, 2 años, 3 años, la reconoce. Y son exámenes hechos sobre niños menores de 5 años. Y este test de Raven, que se llama matriz progresiva, mostraba la evolución del coeficiente de inteligencia, porque a veces se piensa, por eso ahora hay gente con 120. No. En cada década se hace la medición y se vuelve a 100, digamos. Se toma como estándar el 100, digamos, el promedio estadístico de cada época se pone en 100. Pero cuando se hace en valor relativo y en la evolución, de acuerdo al estudio de evolución del CEI, resulta que ha ido aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta mediados de los 90. ¿Qué pasó a mediados de los 90? ¿Qué pasó? Apareció todo este sistema digital, internet, los juegos, las redes sociales, y cada vez más y más y más. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con el coeficiente intelectual? En una generación, en los últimos 25 años, se perdió todo lo que había aumentado en 60 años, en 6 décadas. Cayó 15 puntos. Había avanzado más o menos 14, 15 puntos durante 60 años. En una generación se perdieron. Y está en caída,
Por eso se habla de fenómeno de Raven inverso. O sea que la capacidad intelectual humana está en caída. En general, obviamente, siempre habrá genios superdotados en la música o lo que sea, pero son excepciones. La generalidad, en realidad, ha perdido inteligencia, ha perdido capacidad intelectual. Dice Yanis Varoufakis, un economista griego, ensayista, investigador, escritor, que la sociedad que se está construyendo es una sociedad tecnofeudal. Estamos volviendo en capacidades y modos a la época medieval, a los feudos, otra vez. Hay un retroceso. No en todos lados es igual. Si ustedes les preguntan a los chinos con respecto a los juegos, ellos lo potencian, no lo van a sacar. ¿Saben por qué? No por la cuestión de inteligencia, sino porque desde que pusieron juegos disminuyó la violencia juvenil, porque ya no se encuentran en la calle. En la antropología hay un término que se llama corner boys, los chicos de la esquina. ¿Se acuerdan, no es cierto, los que tenemos algunos años, que nos juntábamos con los amigos en las esquinas, ¿no? Y era inocente, digamos, era jugar al fútbol, contarse cosas, pero las cosas fueron cambiando. Este término surgió en la Universidad de Chicago, en la Facultad de Antropología, los corner boys. Pero esos corner boys fueron cambiando. Cambiaron tanto que ni siquiera los tolera la mafia, porque la mafia tiene códigos, o tenía. La evolución humana ha hecho que hasta la mafia sea afectada por la entropía y el caos. Y los corner boys ahora ya no son los de antes, ahora son un peligro. Se te pueden convertir en un asesino en moto, ¿verdad? Los chinos se dieron cuenta de esto, lo midieron, y por eso lo sostienen. No les importa si pierden inteligencia, en absoluto. Les sobra gente para eso. Tanta gente que tienen miles de graduados en ingeniería en la actualidad, pero son todos desocupados. Tienen un problema grave. ¿Cuál es la solución de todo esto? Hay solución, primero. Hay que encontrarla. Pero sí, claro que sí, hay solución. Pero esa solución implica justamente una capacidad de análisis de la realidad global, social, geopolítica. Está todo en juego ahora. Todo, absolutamente, hasta en las cosas más inocuas, aparentemente, se ha producido un estado caótico. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Por dónde van los tiros, como dicen los españoles? ¿Cómo resolvemos esto? Obviamente tiene que ver con la educación, por supuesto. Pero una educación algo diferente de la que tenemos en la actualidad, porque ya no tiene capacidad para enfrentar estos desafíos. Una educación que tiene que ver con el sistema educativo, con las escuelas, con las universidades y que tiene que ver con los hogares. Allí hay un trabajo muy intenso que hacer. ¿Hay modo de corregir toda esta problemática? Sí, absolutamente sí. Pero eso es tema de otra charla. Muchas gracias. Buenas noches. Habrán visto que no soy el mismo de la foto. Tengo menos pelo y sin moño. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Por si no se acuerdan, yo soy Marcos, el menor, por si no se nota. Ok.
Gracias a los que enviaron preguntas, un poco armamos esta charla primero desde el lado de la parte humana y yo les voy a hablar un poco más de la parte técnica. Traté de por lo menos 3 o 4 historias diferentes para hacerlo lo más entendible para todo el mundo. ¿Qué es la IA? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay atrás? Y saber si es inteligente o no es inteligente. Porque hay una de las preguntas que hay acá que me gustó es ¿la inteligencia artificial piensa? Les puedo hacer un spoiler, pero no lo voy a hacer. Se los voy a contestar por medio de la historia. En realidad quiero que ustedes saquen la conclusión. Voy a poner tiempo así no me abuso. Permiso. Ahí está. Bien, para entenderlo, primero les tengo que contar una historia. No es verídica, pero si suena familiar, genial. Don Ramón es un maestro heladero que tiene su heladería en la época en que todavía hacían recetas de helado a mano y decide crear un nuevo gusto de helado. ¿Cómo se crea un nuevo gusto de helado? Probando distintos ingredientes, distintas frutas, más azúcar, menos azúcar, más crema, menos crema, más batido, menos batido. Y me gusta porque hay algunas personas que mueven la cabeza como diciendo sí, ok, bien, perfecto. Y por cada paso que va haciendo, va tomando nota del gusto final que obtiene. Muy agrio, muy amargo, muy dulce, tiene demasiado limón, quiero menos limón, y así. Y va tomando nota por cada nuevo intento que va haciendo de la receta nueva que quiere hacer. En un momento se cansa porque no puede llegar a un gusto que le guste. Entonces decide comprar helado en otra heladería con la que compite y tratar de hacer un helado parecido. Entonces tiene ese helado que compra como referencia. Ok, tengo que imitar este sabor. No sé la receta, pero lo voy a ir probando de a poco con distintos ingredientes. Prueba, prueba, prueba hasta que en algún momento da con un sabor similar, no exactamente igual, pero lo suficientemente bueno como para que alguien que no es maestro heladero no note la diferencia. Y finalmente tiene su receta. Y dice, bien, perfecto, con esto ya puedo empezar a producir este nuevo gusto de helado y competir con el resto. ¿Qué es lo que hace ahora? Como tiene varias heladerías, dice, ok, tengo que producir en masa este helado. Entonces, tengo que calcular cada ingrediente y tener todo eso disponible para poder fabricar a medida que me lo van pidiendo. Pero ya tienen la receta fija. Eso no lo toca más. Don Ramón, en esta historia, representa una computadora a la que se le da una receta a seguir y la sigue al pie de la letra. Es lo que hace cualquier computadora y cualquier teléfono que tienen ustedes. Siguen un código al pie de la letra. Una vez que eso fue escrito, no lo modifican y siguen repitiendo ese mismo código. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. ¿Cuál es la parte interesante con la IA? Ahora lo vamos a comparar con la historia. Don Ramón tiene un depósito de ingredientes limitado. Por ejemplo, puede tener solamente 20 litros de crema, 2 bolsas de azúcar y no tiene más para ese lugar. Y él nada más fabricando el helado. Las computadoras tienen mucha mayor capacidad y tienen muchísima mayor velocidad. Y al seguir la receta a esa velocidad,
parece como que lo están haciendo en el momento, como con cierta gracia, es como qué rápido que responde, qué rápido que habla, qué rápido que se mueve, pero internamente siempre sigue la misma receta. La inteligencia artificial, con este nombre, que en realidad no es el correcto, fue un término creado en los 70 para hacerlo vendible, de marketing, para ponerle un nombre rimbombante y que de pronto todos digan, oh, no sé qué es, y le podemos asumir que tiene cosas muy potentes. Es un programa. Y como todo programa, es una receta. La computadora sigue la receta. Que una persona le dijo, vos hacés paso a paso cada instrucción que hay que realizar. ¿Cuál es la mayor diferencia? Su depósito es gigante y tiene muchísima información junta que nosotros mentalmente no podemos tener. Cada uno se ha especializado a lo largo de la vida en un tema en particular. Entonces yo sé de un tema que otras personas tal vez no, y los demás, y ustedes saben de otro tema que yo no, y lo saben así de rápido. Las computadoras tienen ese depósito gigante y tienen todos los temas juntos disponibles en el momento. ¿Significa esto que ellas piensan, que las computadoras piensan? Ahora sí me pueden responder. No, exactamente. Entonces, ¿las computadoras son inteligentes? No, siguen una receta al pie de la letra. Y si el helado quedó amargo o se le cortó, no se entera. Siguió la receta al pie de la letra. Entonces, ¿la inteligencia artificial es inteligente? No es inteligente. El problema está en el nombre. Le han puesto un nombre que le da características humanas, que en realidad no tiene. Y le han permitido que sea fácil de escribir. Si alguien ha usado, por ejemplo, chat, WhatsApp, pueden escribir un mensaje, enviarlo y otra persona lo responde. Si saben usar eso, usar una inteligencia artificial es lo mismo. Puedo escribir un mensaje, como a veces se encuentran con el bot del banco, cosa que odio, que responden mal y nunca dan la información que uno quiere. Bueno, las inteligencias artificiales se pueden usar de la misma forma. Ahora, hay un detalle que ustedes siempre van a escuchar, que es el tema de los datos y entrenamiento. Cuando digan entrenamiento de la IA o hay que entrenar, lo que se hace es reescribir la receta de nuevo para que tenga un mejor resultado. Entonces, a lo largo del tiempo han aparecido nuevas inteligencias artificiales con más conocimiento y con mayor cantidad de información. Pero eso tiene todo un costo. Eso ya les va a hablar Tadeo. Pero hasta acá me siguen, digamos, quedó claro. Bueno, eso es una inteligencia artificial. Si quieren más detalle, a ver, si los respondo como ¿quién sabe de matemáticas y estadística? ¿O se acuerdan de estadística, aunque sea un poquito? Claro, aunque sea el nombre. El medio, la media, la mediana, todo eso. Bueno, internamente todo esto se ha hecho con estadística y matemática. En los 60, 70, cuando empieza este campo, en los inicios, se pensaba todo a través del lenguaje, como escribir gramática. En los años fines de los 90, 2000, se empezó a usar estadística que existe ya hace más de 100 años. Estadística que se desarrolló en 1930, 1970. Lo que pasa es que era como, bueno, lo usan los contadores, lo usan los administradores, hasta que a alguien se le ocurrió en informática, che, esto está bueno, lo puedo ocupar. Y le empezaron a encontrar esa utilidad. En los años 2010 en adelante, solucionaron el problema de capacidad con agrandar la computadora al 1000%. Es como
En vez de una camioneta no me alcanza para llevar lo que lleva un camión. Bueno, necesito un camión. Bueno, ahora necesito un camión más grande y más grande. Entonces lo único que hicieron, que en realidad no hay algo como muy ingenioso, sino que multiplicaron la potencia de la computadora para hacer estadística. Y lo hace tan rápido que parece que está pensando en el momento. Pero no piensa. Hoy día apareció una nueva herramienta que es más potente que las anteriores y así las van vendiendo. Porque esto lo crea una empresa privada y necesita público que lo use, y cuando ya lo usan y comienzan a delegar capacidad mental, es decir, yo no pienso, piensa la compu, ahora yo empiezo a tener como las rueditas de la bicicleta, no puedo andar sin rueditas de bicicleta, todo el tiempo necesito eso. Ese es el problema que tiene. Así que si alguien se quiere meter en este campo, tiene que estudiar mucha matemática y mucha estadística. No hay nada de inteligencia, no hay sensación, no hay amor, no hay odio, no hay nada. Responde con estas palabras porque ¿quiénes lo ocupan? Nosotros, humanos. Y nosotros nos entendemos por medio de sentimientos y de emociones. Si le tuviera que responder a un pájaro, le va a responder cantando. O sea, pero en realidad no siente nada. Nosotros con una mueca de otra persona podemos identificar qué sensación tiene, si está enojado, si está triste, si le duele algo, si está incómodo. La inteligencia artificial no puede hacer eso. Para hacerlo hay que reescribir la receta, pero necesitan fotos y videos de al menos de entre 10.000 a 100.000 personas. O sea, es muy grande porque necesita aprender ese patrón hasta poder identificar. De hecho, digo aprender, sigo utilizando lenguaje que es humano, no aprende, digamos. En realidad es acomodar los ingredientes hasta que identifica. Así que creo que me queda una pregunta más. La anterior. ¿Cómo usar la IA a nuestro favor? Esta pregunta me gustó. Ahora, bien, sabemos que no piensa. Sabemos que tiene mucha información en su depósito y muy rápido. ¿Podemos hacer uso de esta ventaja de que tiene toda esta información disponible? Sí, podemos hacer uso de eso. Pero como toda receta, puede salir mal. Y a veces da respuestas que están muy mal. Y la forma de darse cuenta es cuando uno sabe del tema. Si yo no sé del tema en particular, me puedo autoengañar de que, mirá que lo dice tan complejo y bonito que parece que sabe. Le voy a creer. Traten de no caer en eso. Es difícil porque utiliza el lenguaje coercitivo, o sea, que te lleva a eso. Y, de manera interesante, al final de cada respuesta, les da una pregunta para engancharlos de nuevo y que sigan escribiendo y que sigan preguntando. ¿Lo pueden utilizar? Sí, pero siempre consideren que tiene falencias y tiene sesgos. Sesgos como, por ejemplo, no puede hacer chistes de ciertas razas, de ciertas religiones, porque la empresa privada, esto nunca se lo olviden, dijo, no, esto está bien, esto está mal. No tiene idea de lo moral y de lo ético. Hace lo que le dicen. Siempre recuerden esto. Entonces, ¿cómo lo ocupo yo? Yo quiero investigar sobre un tema y hay cosas que no sé, Preguntas que, ¿y esto cómo lo pregunto? ¿O esto cómo se dice? Como disparador, ahí es más fácil. Yo le digo, mira, estoy investigando este tema, ¿cuáles son las ideas principales o cuáles son las preguntas principales que me sirven para seguir investigando? Y dame las fuentes. Y a veces se las inventa. Te dice la página Pepe Honguito. Vas a la página, no existe. Siempre pidan, dame la fuente de dónde lo sacaste. Entonces, ¿cuál es la potencia? Perdón.
la potencia que ustedes pueden aprovechar. Es que tiene conocimiento que ustedes en su área no tienen. Y lo quieren relacionar con el área que ustedes trabajan o estudian o piensan. Entonces, esa ha sido como la mayor ventaja a nivel científico. Los científicos tienen un sesgo de experiencia. Yo trabajo en esto, esta es mi rama y de acá no me muevo. Porque si me muevo un poco, voy a empezar a patinar. No, mejor no. Me quedo en mi rama. La IA lo que les permite es, bueno, ¿qué otras áreas de la ciencia pueden estar relacionadas con esto? ¿Qué otras tareas pueden estar relacionadas con esto? Y les responde así, en el momento. Y a partir de eso ustedes pueden empezar a juzgar, ok, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo ocupo, esto no lo ocupo. Pero que les quede bien claro, no piensa, no tiene sentimientos, no razona, simplemente sigue una receta y da un resultado estadístico. 2 más 2 es 4, listo. La interpretación se la damos nosotros. Así que quiero que se vayan por lo menos con esa idea. Si lo ocupan, tengan eso en cuenta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? Llevamos 1 hora. Si quieren hacemos una pausa. Si no, seguimos. ¿Seguimos? Listo. Genial. Voy a seguir con la onda y les voy a contar. Bueno, mi nombre es Tadeo. Soy el del medio, de los vástagos de Tomás y Marta. Bueno, Marcos y yo estamos estudiando la maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería. Estamos haciendo a distancia. Así que semana a semana nos vamos encontrando con los algoritmos, con la matemática, con el trasfondo de esta magia que uno se encuentra en los medios de comunicación, se encuentra en el teléfono, ya está instalado en Instagram, en WhatsApp, en Facebook. En todas las redes sociales ya viene preinstalado. Hay una razón empresarial atrás de esto. Pero antes de comenzar con el tema específicamente, les voy a contar una historia, porque Marcos y Tomás les han contado historias. Yo no voy a hacer menos, no la tenía preparada, pero no me quiero perder la oportunidad. Tiene que ver con el tema. Es la historia de Clever Hans. Hans el inteligente. Es una historia real esto. Pasó a principios del siglo XX. Un señor, von Osten, estaba con problemas económicos y no sabía cómo resolver su situación. Entonces miró a su alrededor y vio que tenía un caballo. Dijo, voy a hacer algo con este caballo. Tengo que resolver mi problema económico. Entonces se puso a probar. Vení, Hans. Hans no se movía. Andate, Hans. Hans no se iba. Y probaba esto y probaba el otro y nada funcionaba. Hasta que en una de esas, él estaba haciendo dibujos en el piso y hace una cuenta. Pone 2 más 2. Y el caballo hace... El tipo dice, ¡wow! Respondió bien. Y le da un terrón de azúcar. Y escribe 2 más 3. Otro terrón de azúcar. Refuerzo positivo. Cuando respondía mal, varillazo. El asunto es que descubrió una mina de oro. Llevó a Clever Hans, así le puso, Hans, Clever es inteligente en inglés, a la plaza y le decía a la gente, pregúntele, hagan la cuenta. Multiplicación, división, restas, sumas. Cosas que incluso estudiando la maestría a mí me cuestan todavía. No soy tan clever. Y bueno, fue un fenómeno. Realmente la gente se empezó a preguntar qué tenía este caballo, por qué era tan inteligente. Y se armó un revuelo. Vinieron investigadores de etiología, de conducta animal, a ver qué pasaba con este animal, si realmente era tan inteligente como se suponía. Y le hacían preguntas, ¿no? Von Osten le decía, bueno, usted tiene que mostrar en la pizarra, le señala los números, la operación que quiere realizar. Y Hans les va a responder. Y hacían pruebas. Sacaban a von Osten y ponían a un profesor de la universidad, le hacía la pregunta y Hans respondía correctamente.
Bueno, ya está, confirmado por la academia. Hasta que se enteran, si no me equivoco, en Austria o en Alemania, de este caballito. Unos investigadores bastante escépticos y dijeron, acá hay algo raro. Nosotros conocemos bastante sobre el tema de la inteligencia animal y no nos cierra lo que está pasando. Entonces viajan hasta el pueblo donde vivía von Osten y su caballo y empiezan a hacer las mismas pruebas. Y van confirmando lo que ya habían observado otros investigadores. Pero esta vez, me lo anoté acá, muy impronunciable el nombre, Oskar Pfzungt dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a ocultar, el caballo va a poder ir viendo la pizarra, pero no va a poder ver a la persona que está señalando. Hicieron las pruebas y Clever Hans no podía responder. Y empezaba a golpear el lugar donde estaba, tironeaba de la cuerda, se enojaba, mordía, porque ya no estaba recibiendo recompensas. Y ahí, este psicólogo, Zungt, dijo, bueno, el tema es que el caballo no es que no sea inteligente o que no pueda responder a cuestiones matemáticas. El tema es que el caballo ha descubierto cómo leer los microgestos humanos, porque cuando la persona le iba pasando el puntero por la respuesta correcta, el caballo golpeaba o hacía el sonido y se detenía cuando la persona se sorprendía. Entonces el caballo sí, era inteligente, era muy inteligente para detectar estos pequeños cambios en el cuerpo, en el tono de voz de la persona que tenía delante. Pero esta atribución que se le dio de que podía resolver ecuaciones era humana. Era una atribución que se le puso al caballo, pero el caballo jamás tuvo. Esto que contó Marcos ocurre exactamente así con lo que nosotros estamos estudiando. Lo que nos hemos encontrado en este tiempo que llevamos cursando la maestría es que detrás de esta cortina no había más que cuentas. Miles de millones de billones de cuentas por segundo hechos, por cientos de miles de computadoras que ahora vamos a empezar a discutir. Esa es la historia que les quería contar. Ahora les traje una presentación, así que los invito a que abran sus teléfonos una vez más, porque la van a ver ustedes. Te lo mandé a Telegram. Y acá en este QR, si alcanza, yo se los dicto igual, la página es tadeork.github.io. Me van levantando el pulgar cuando hayan podido entrar. Bien, acá ya tenemos. tadeork.github.io. Yo me voy a enfocar en un par de cosas concretas para darles una visión crítica, no optimista, solo crítica. Creo que la sensación que nos dejó la intervención de Tomás fue muy potente. Lamentablemente yo no lo puedo contradecir. Me encantaría poder decirle, bueno, no es para tanto, la verdad. Pero bueno, sí, es como lo contó. O sea, hasta a mí me sorprendió. Porque no pensé que se iba a animar a llegar tan lejos. Bien, entonces, me levantan el pulgar de nuevo por mesa. ¿Están allá? Genial, excelente. Genial. Bien, es una presentación que hice me asistí con inteligencia artificial. ¿Sí? Esto lo programé con inteligencia artificial. Si se fijan, dice por Antigravity y TadeoRK. Antigravity es una herramienta para generar código
de Google. Es bastante buena, en general. Bueno, Marcos y yo nos dedicamos al software, trabajamos desarrollando software para empresas norteamericanas. Esto es un comentario que no tenía preparado, pero para que tengan idea, en el mundo corporativo gringo, la adopción de la inteligencia artificial como herramienta, no sé ustedes qué impresión tendrán, pero la impresión que yo tenía es que la adopción era altísima, y la verdad es que no. Son muy pocas las empresas, o sea, corporaciones, estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, en las que trabajamos nosotros, o sea, empresas públicas grandes, y tienen dificultades para implementar dentro de sus procesos la inteligencia artificial. Nosotros como programadores tratamos de asistirnos. Bueno, yo acá utilicé Antigravity porque es una de las que a mí más me gusta. Pero lo puse, o sea, no mentí. Yo lo hice con inteligencia artificial y está ahí. Sin embargo, si bien lo hizo la inteligencia artificial, el responsable soy yo. O sea, lo que yo les traje, más allá de que lo haya hecho la inteligencia artificial, es mío. Me tengo que hacer responsable del resultado. Bien, vamos a la primera, el shift narrativo de los CEOs de IA. ¿Quiénes conocen, levántame la mano rápidamente, quiénes conocen la empresa NVIDIA? ¿La han escuchado? 1, 2, 3, 4, 5, bien. 6, perfecto. Bien, NVIDIA es una empresa que fabrica componentes de computadoras y principalmente fabrica placas de video para videojuegos. Ese era su foco, su mercado. Y como Marcos les contó, en los 90, un grupo de matemáticos descubrió que podía aplicar la estadística en la computación. Y otro grupo de investigadores, otro grupo de matemáticos, descubrió que podía utilizar estas placas de video para hacer cálculos más rápido. Porque en lugar de ejecutar uno por uno, lo podían hacer en paralelo. Entonces iban el cuádruple o el octuple rápido, bueno, en realidad multiplicado por 128 y más. Entonces, cuando nos encontramos con este problema de realizar millones de cálculos estadísticos por segundo, lo mejor es utilizar placas de video, como las de NVIDIA. Pues resulta que el CEO de esta empresa, hace unos 2 años, 3 años aproximadamente, dijo: no estudien más programación. Se acabó. Ahora la inteligencia artificial los va a reemplazar a todos los programadores. Y hace un mes, no sé si lo puse acá, no importa. Hace un mes dijo: no, de ninguna manera, los programadores son más necesarios que nunca. ¿Qué pasó? Bueno, vamos con otro de estos personajes. Sam Altman. ¿Saben quién es? ¿Se ubican más o menos? Es el CEO de OpenAI, una de las empresas más populares en lo referido a los chatbots e inteligencia artificial. Sería, claro, lo que es Mark Zuckerberg de Facebook, ¿no? Bueno, Sam Altman estaría ahí. O sería, para que ponerlo en otros términos, Bill Gates es el CEO, fue el CEO de Microsoft. Bueno, este es el de OpenAI. Y dijo hace unos 5 años: me voy a enorgullecer el día que millones de personas pierdan el trabajo gracias a mi herramienta. Y hace 2 semanas dijo: estoy muy feliz de haber estado equivocado. ¿Qué está pasando? Hubo un cambio de narrativa, evidentemente. Y hace no mucho tiempo, cada vez que egresan en Estados Unidos, los estudiantes realizan una ceremonia donde viene alguna persona, algún referente, que puede ser un deportista, un actor, algún empresario exitoso, algún investigador, y da una charla. Está la famosa charla de Steve Jobs, esa que dice: manténganse como tontolones, manténganse despiertos. Bueno, hasta creo que Val Kilmer dio una, ¿no? Bueno, de todo. Últimamente han ido personas relacionadas al mundo de la tecnología. Y cuando han empezado a hablar sobre inteligencia artificial, los estudiantes los abuchearon y no los dejaron terminar el discurso.
Esto parece algo menor, pero en realidad es una deshonra muy grande, porque es un momento muy importante en la vida académica y de un estudiante norteamericano. Están frente, por ejemplo, al CEO de Google, al CEO de Microsoft, y lo abuchean. Es un signo de los tiempos que estamos viviendo en relación a cómo la población joven percibe la inteligencia artificial como una competencia frente a sus posibilidades laborales. En las diapositivas están las fuentes, por si quieren profundizar lo que les estoy contando. Vamos a la segunda. Guía sencilla, adapta tu guía a tus necesidades. Así como Marcos les dijo, a ver, ¿cómo podemos hacer para aprovechar esta herramienta? Porque es una realidad, la herramienta existe. Tiene todos los problemas que nos contó Tomás. Pero también es como les contó Marcos y no es inteligente en el sentido de que aquello que realiza, sus acciones le afectan. Eso es un elemento fundamental para el pensamiento mínimamente inteligente. Que aquello que yo hago, en el medio, de algún modo, me afecta. Abro la ventana, me da frío, me resfrío. Yo sé que no es así porque uno se tiene que contagiar de un virus, etc. Pero mis acciones tienen un impacto en el medio, lo cual produce un bucle que realimenta el bucle interior, que es la reflexión, el deseo y otras cosas relacionadas con la psicología. Sin embargo, vamos a tratar de aprovechar características de la inteligencia artificial porque la herramienta existe, está disponible y yo les sugiero que aprendamos criteriosamente a aprovecharla en nuestro favor. Y les traje una pequeña guía para que no les pase lo que le ocurrió a esta persona con Bobby, que terminó, matando de la peor manera. Y no es lo más interesante o lo más triste es que no es una historia aislada. Yo he conocido personas que han tenido una relación sentimental con chatbots. Burlarse de esta persona sería no entender la complejidad psicológica humana y las necesidades de conectar con los demás. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo hacemos para no llegar a este punto? No solamente estando más tiempo con amigos y familiares, sino tratando de configurarla correctamente. Levanten la mano, por favor, los que tengan instalado algún chatbot de inteligencia artificial. Cualquiera. Acá, bien. Allá, por allá. Muy bien. Muy bien. Bien. Yo esperaba más manos, pero está bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes, de los que levantaron la mano, lo pagan? Allá. 2. Bien. Yo lo pago. ¿Vos lo pagas? Ok. No lo pagan. Bien. Somos 3. De unas cuantas, 50 personas. Y levantaron la mano previamente la mitad. O sea, 20 personas utilizan la versión gratuita. La versión paga es un poco mejor, pero tiene sus limitaciones. La versión gratuita es bastante más limitada. Sin embargo, se puede configurar para que la aprovechemos a nuestro beneficio. Se pueden setear características para que nos responda de una manera donde no ocurra este sesgo de confirmación, donde nos desafíe con respecto a lo que nosotros estamos planteando. Les comento cómo la tengo configurada yo. Lo que yo le pedí es que no me responda de manera condescendiente. Así le puse. No me responda de manera condescendiente. Desafía todo lo que yo te diga. Antes de continuar con el tema, señala los puntos débiles de mi argumentación. Si existen fuentes, cítalas. Etcétera, etcétera. Y los diálogos suelen ser mucho más enriquecedores porque estoy hablando con este Hans, ¿no? Este caballito con el que yo estoy hablando, me responde de una manera donde no me trata como un idiota, donde no me confirma lo que yo estoy pensando, sino que me lo cuestiona. Y puedo llegar más lejos entonces, porque si no, no hay una resistencia. Es lo mismo que cuando vamos al gimnasio. ¿Cómo logramos musculatura? Haciendo fuerza. O sea, necesitamos que haya una resistencia para poder progresar en cuanto al conocimiento y a muchas otras cosas. Acá dice: sube tus propios archivos.
Eso es cuando, por ejemplo, ustedes quieren, supongamos que yo hubiese querido dar una charla de otro tema, subo los PDFs que estoy trabajando y le empiezo a hacer preguntas específicas sobre el contenido, para que me guíe y me diga en este párrafo, o sea, esta idea la saqué de este párrafo, de este libro, y así. En la siguiente diapositiva, creador de instrucciones personalizadas, tienen un pequeño formulario. Esto va a quedar subido para que lo utilicen, para que seteen estas características y las suban a la personalización del chatbot. ¿Sí? Si son docentes, si son, no sé, médicos, son vendedores, lo que sea. Bueno, aprovechen la herramienta, aprendan a usarla. Más allá de todo lo que les han contado, la herramienta, insisto, la herramienta existe y se va a diferenciar la gente que sabe usarla y la ha incorporado a su proceso laboral, a su flujo de trabajo, de la que no. Así que bueno, fíjense después ese formulario, lo pueden ir modificando, tiene sus limitaciones, pero les da una pequeña guía para que lo que tienen ahí abajo, donde dice instrucciones generadas, lo pongan en la personalización del asistente. Y yo les sugiero también que lo vayan modificando cada cierto tiempo. Continuamos. En la siguiente, la huella de la infraestructura física. Y acá vamos a mezclar, vamos a juntar los dos temas, lo que contó Tomás y lo que contó Marcos. Pero antes vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, la que se llama burbuja financiera. Quiero que vean esto. Hay unos enlaces, que uno está en inglés, quiero que entren a ese, que se llama Is AI Profitable? ¿Qué está preguntando esto? La página se pregunta, ¿es la inteligencia artificial rentable? ¿Da ganancias? ¿Qué les dice? En rojo, grande. Que no. Y esto lo está chequeando todo el tiempo. Ahora, si ustedes se van al final de esa página, van a ver algo muy interesante. Van a ver que hay dos barritas, ¿no? Una roja y una verde. La roja es todo el dinero que se ha invertido. Y la verde es el retorno. Fíjense ustedes, de todas las personas que estamos acá, una fracción levantó la mano de que sí lo usa, la versión gratuita. Y una fracción de esa fracción levantó la mano que lo paga. Usarlo gratuitamente tiene un costo. Al día de hoy no está claro cuál es ese costo. No lo sabemos con certeza. Bien, si se van al final de esa lista, van a ver que hay una única empresa que sí tiene ganancias. ¿Cuál es? Yo les voy a decir algo. Si hay fiebre de oro, ¿qué es lo que tengo que vender? Picos y palas. Eso es lo que ustedes están viendo en este gráfico. Esta es la realidad de la inteligencia artificial. Entonces estamos frente a dos problemas, que tenemos que aprender a usarla y que no es sostenible. Una de las preguntas que hicieron es si es sostenible. No, no es sostenible. Ni siquiera desde una perspectiva puramente capitalista, de que el ciclo productivo me genere el capital que yo invertí. No. No hay manera. No se sostiene, ni comercialmente. O sea, no es una crítica humanista. Pongámonos el sombrero y el habano del capitalista. Y vamos a una de las empresas que están acá, Amazon. Bueno, yo te acabo de prestar esa B que ustedes están viendo ahí, les aclaro algo, es en inglés, es billion. En inglés, billion es 1000 millón. Así que han invertido, por ejemplo, en Amazon han invertido ya 313.000 millones de dólares. O sea, todo lo que produce Australia en su agricultura, ustedes han visto el tamaño de Australia. Bueno,
es lo que ha invertido Amazon en una promesa, en un Clever Hans. ¿Y a quién le ha comprado la capacidad computacional? A Nvidia. Los que venden picos y palas, obviamente. Bueno, yo soy el capitalista. Voy con el habano, gordito, caminando. Te he prestado $1.000 millones. Jeff Bezos. Quiero que me devuelvas mis $1.000 millones. $1. El interés, bajísimo el interés. Excelente crédito. Y mire, don capitalista, véngase la semana que viene porque nos acabamos de gastar otros $100.000 millones en más placas de video. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Mientras usted siga invirtiendo en placas de video está todo bien. Así de gracioso y de ridículo como suena, es como está funcionando el mercado de la inteligencia artificial el día de hoy. O sea, estamos frente a una burbuja. Está muy complicado el tema. No está claro cuál es la salida, qué va a pasar con esto. En estos días van a salir a la bolsa, van a hacer su IPO, su Initial Public Offer, Anthropic, OpenAI, y no sé si me está faltando alguna otra, pero sé de esas dos. Ah, y la de Elon Musk, SpaceX, que es una cosa, ciencia ficción, como con todo más, así de absurdo. Y tiene una serie de problemas técnicos que no sé realmente cómo los van a poder resolver, pero bueno. Y la salida a la bolsa de una de estas empresas, de SpaceX, que quieren poner computadoras afuera, en órbita, supera por 5 veces a la petrolera más grande de Arabia Saudita. Estamos hablando de un problema muy serio en el corazón del capitalismo. O sea, si esto no sale bien, probablemente nos afecte a todos. Y si esto sale bien, probablemente nos afecte a todos. Ese es el intríngulis en el que estamos metidos en este momento. De todas maneras, yo les insisto, aprendan a utilizarla, porque la herramienta existe, está disponible. Bueno, vamos a volver ahora a lo que dice acá la burbuja financiera. Ahí tienen otro enlace, que bueno, no conseguí en español, pero lo pueden traducir. Y hay una barrita de desplazamiento que ustedes pueden mover y van a ir cambiando el número, ¿no? De la cantidad, dice amortización anual estimada, suscriptores excedidos para quedar en cero, no para tener ganancias, porque yo pueda devolver todo el dinero que puse. Ustedes se fijaron, de las personas que estamos acá, una fracción de una fracción es la que lo paga. Y ese otro número que dice suscripciones necesarias es la población que tiene que pagar por lo menos $20 por utilizarlo para que lleguen a cero, para que esa barrita roja y la verde coincidan. Y o sea, nos falta gente. Tendremos que pagar todos nosotros $20, todo San Martín, todo Zona Este, todo Mendoza, toda Argentina, Sudamérica, el planeta, la Luna, ir a poblar Marte. Porque esto es lo que les quería decir. ¿Cuánto cuesta realmente el costo real de consultar una inteligencia artificial? No son $20. Están en el orden de los $1.000 a los $5.000. O sea, los $20. Yo gasto mensualmente $50 en 3 inteligencias artificiales distintas. Por mi trabajo, por temas que me interesan, porque las estoy probando. Pero si tuviera que pagar, si me cobraran el costo real, no me alcanza. Tendría que estar pagando más de $5.000 para poder acceder a estos modelos de frontera. Así se lo llama, lo último de lo último. Así que sí, estamos frente a un problema económico muy serio, pero no es el único problema. Vamos a volver al anterior, la huella de la infraestructura física. Y con esto terminamos, les prometo. ¿Cuánto cuesta poner un centro de datos? Porque, por ejemplo, con esta computadora que yo tengo acá, esta es una MacBook, que me habrá costado menos de $2.000, puedo hacer cálculos matemáticos para
entrenar, como les contó Marcos, un modelo. Pero con esa computadora de menos de $2.000 voy a estar aproximadamente unos 6 meses o un año con la máquina full, o sea, consumiendo los 250 vatios durante un año, aproximadamente 6 meses, un año, probablemente más, haciendo esos cálculos para poder llegar a la receta del helado correcta. Y cada vez que yo le pregunte por una nueva fórmula de helado, me responda algo sensato. No les digo la mejor, pero algo sensato. ¿Cómo se resuelve esto? Tengo que poner cientos de millones de estas computadoras para hacerlo lo más rápido posible, porque mi vecino también lo está haciendo. En esa página que ustedes vieron, Is AI Profitable Yet? Tienen varias, Amazon, tienen Alphabet, que es Google, Microsoft, Meta, Oracle, OpenAI, Anthropic. Todas ellas están compitiendo entre sí. Están compitiendo, entrenando estos modelos y están compitiendo también por comprar chips a NVIDIA. Hay un cuello de botella en este momento con relación a la producción de material informático, hardware. No da abasto. NVIDIA ya tiene vendido lo que va a producir este año y el próximo y el próximo. Entonces están frente a una competencia de hardware. Y a esto se le suma, perdón que voy abriendo temas, pero a esto se le suma la competencia geoestratégica de China. Perdón, parece un delirio lo que estamos hablando, pero este es el mundo real, esto es lo que estamos viviendo hoy. Así como nosotros estamos sacando cuentas de estadística y estamos hablando de la encíclica papal, tenemos que traer a China. Este es el mundo que vivimos hoy. China tiene un embargo tecnológico. Estados Unidos no le permite a empresas como NVIDIA venderle las últimas placas de video a China. Y NVIDIA dijo, necesito cash. Está bien, parece que ganan dinero, pero eso no es tan así. Ellos en realidad, esta es la capitalización, o sea, es lo que se espera que ganen en la bolsa. Ellos funcionan en la bolsa, es una empresa pública. Entonces, Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, habló con Trump y le dijo, necesito que me abras el mercado chino. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, dale, abrimos el mercado chino, pero la CIA le pidió que modifique las placas para que no sean tan potentes. Bueno, perfecto. ¿Qué le dijeron los chinos? No nos hace falta. Estamos fabricando nuestras propias placas. Nadie sabe cómo lo están haciendo, pero lo están haciendo. Es una de las tecnologías más difíciles de reproducir. Si la humanidad desapareciera hoy y dejamos un manual de cosas para hacer para recuperar la civilización, vamos a poner cosas como, por ejemplo, como hacer jabón, penicilina, la tela de jean, que parece algo simple, pero es una muy buena tecnología, generar electricidad, etc. Ahora, si tuviéramos que hacer un manual para reproducir la tecnología que se necesita para hacer una placa de video, no se puede, porque tendríamos que reproducir una civilización capaz de pensar a esa máquina. Hay una sola empresa en el mundo que fabrica la máquina que fabrica las placas de video. Está recontra protegida, es una empresa holandesa, Óptica, que hace los láseres para la litografía de estas placas. Los chinos compraron una de estas máquinas, una máquina vieja. Del embargo tecnológico llega hasta entre 7 y 10 años, dependiendo del tipo de tecnología que quieran acceder. Y los chinos dijeron, ningún problema, te compro la que vos me dejes. La compraron y contrataron a los mejores científicos que el dinero chino puede comprar, se los llevaron a un pueblo secreto que nadie sabe dónde está y se pusieron a desarmar la máquina. Al día de hoy, la tecnología china es dos generaciones anterior a la última que tenemos. Que parece una estupidez. O sea, es como, bueno, no me voy a comprar tecnología china si es viejo. No me estoy comprando, no sé, un 208 0 kilómetros. Me estoy comprando un 207 económico. Bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos serviría uno de esos autos. Para empezar. El tema está en que lo han logrado en muy poco tiempo. En menos de 10 años ya les están empezando a pisar los talones a los occidentales.
Así que en este gráfico de si la inteligencia artificial es rentable o no, tendremos que poner los chinos. Pero esto es una incógnita, es imposible de saber. Volviendo a la huella de la infraestructura física, esto que yo les contaba de generar chips, producir placas, tiene un costo asociado. Necesitamos tierras raras, necesitamos materiales. Tenemos que volar toda la cordillera para que nos genere un Pikachu con lentes. O sea, estamos frente a ese problema. ¿Por qué les digo esto? Parece una exageración, pero no es tan así. Para producir una placa de video se necesitan cientos de millones de litros de agua. Para limpiar el material, para la litografía, para ponerla en funcionamiento y ni hablar para distribuirla. Ahora, una vez que yo la puedo comprar, esa placa de video, la podemos comprar en Argentina, pueden meterse en Mercado Libre y buscan H600 Nvidia y les aparece. Cuesta 41 millones de pesos. Yo probablemente me compré un autito antes que eso, pero bueno. Nosotros tenemos acceso. ¿Cuál es el tema? Que si ustedes quieren tener su propio centro de datos, van a necesitar por lo menos 300.000 de esas placas. Supongamos que nos hacen una muy buena oferta, la podemos conseguir por $3.000, $4.000, $5.000 cada una de esas placas. Estamos hablando de una inversión muy fuerte. Bueno, un centro de datos de 300.000 placas de video, de estas que yo les estoy comentando, es un centro de datos chiquito, minúsculo. Y este centro de datos consume tanta electricidad como todo San Martín. Y además generan calor. ¿Cómo se enfrían las cosas? En general con agua. Pero el agua sola no sirve porque es corrosiva. Hay que ponerle algo. Le ponen, acá me dicen flúor. Bueno, yo no sé exactamente qué. Un enfriador. Bien, sí, como en los vehículos, tal cual. ¿Cuál es el problema? Que una vez que circula por todo el circuito de enfriamiento, hay que descartarla. No sé cuántas veces se podrá utilizar, pero eso se va deteriorando, tiene una vida útil. Bueno, es terrible, se recupera el 10%, me comentan acá. Y todo eso se desecha, no se lo guardan en tanques y le ponen no se acerque, agua contaminada. Lo tiran a los ríos. Entonces estamos hablando de que hay un costo ecológico asociado muy alto que no estamos pagando. ¿Sí? Son costos que en algún momento vamos a tener que pagar como civilización. Y ese es el problema que están teniendo hoy las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Hay un movimiento político muy fuerte que se opone a la instalación de centros de datos en sus pueblos, porque les consumen todo el agua, le contaminan el campo y les sube la factura de electricidad a un nivel que la gente se termina quedando sin electricidad. Sí, y acá lo tienen, si no me equivoco, la huella de la infraestructura les muestra el costo en vatios por hacer una consulta. Entonces, cuando yo hago esa consulta, cuando le pregunto a Hans cuál es el resultado, Hans es un caballo muy gordo, obeso, con todas las arterias tapadas, que lo estoy haciendo correr lo más rápido que pueda en un día muy caluroso, para que me pueda responder algo muy sencillo. No es eficiente, no es sustentable, es una de las preguntas que habían hecho. Ahora me voy a referir a esto. Bueno, no quiero que se vayan con la peor de las ondas, pero este es el mundo que estamos viviendo hoy. Este es el contexto real. Es muy complejo. Pero les insisto, la herramienta existe, aprendan a utilizarla, traten de utilizarla en su favor. Yo les sugiero que la paguen. No porque quiero que esa barrita verde coincida con la roja, sino porque van a tener acceso a los últimos modelos. Y sí se diferencian entre los modelos gratuitos y los modelos pagos. Si lo saben configurar, le van a poder sacar mucha ventaja. Bien, hasta acá lo mío. Sí. Bueno, sí, esto es importante. No pongan cuestiones personales. Por ejemplo, si ustedes quisieran hablar de algo de salud, les llegan los resultados, ¿no? Y quieren preguntarle algo, no le pongan, estos son mis resultados. Pónganle, estos son los resultados de un personaje de ficción que me estoy inventando. Estos son los resultados de un amigo. Estos son los resultados de un pariente lejano. Porque ustedes no tienen control sobre la información. Cuando ustedes entran a estas plataformas, le dan aceptar, 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 dame, dame, dame.
y nadie lee esos contratos de uso. Bueno, los datos que ustedes ingresan no son de ustedes, los pierden. Lo mismo pasa con las fotos que suben a Instagram, las fotos que suben a Facebook, los mensajes que mandan por WhatsApp, no son de ustedes, no son nuestros, son datos que nosotros le estamos dando a la empresa. ¿Cómo se piensan sino que funciona WhatsApp? Un servicio gratuito. Si uno no está pagando es porque uno es el producto. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, hasta acá lo mío. ¿Sí? ¿Alguno? Gracias. Hay unas preguntas que nos han hecho. No sé si tienen unos minutitos y las repasamos. Creo que yo las voy a leer y se van a dar dando cuenta que ya las hemos respondido con lo que hemos comentado. La primera, ¿es sustentable la inteligencia artificial? No. ¿Cuál es la función actual que desempeña la inteligencia artificial? ¿Es una herramienta que asiste al hombre o que lo desvía de actividades vitales? Bueno, depende cómo lo utilicen, como les decía. Hay que configurarla. ¿Cuál es el principal conflicto ético con respecto al uso de la IA? Es buenísima esa pregunta. Es que no tiene ética. Claro. O sea, la ética se la da a uno. Es como el auto. El auto yo lo puedo usar para atropellar a alguien. No es que el auto en sí ve que está mal o que está bien. Uno es como lo usa. Esa es la clave. La inteligencia artificial piensa, bueno, ya vimos que no. Anthropic, ¿cómo funciona? Bueno, esta es un poco más compleja, pero el modelo de negocios de ellos es entrenar, hacer estas cuentas matemáticas de una manera específica. Ellos se han enfocado en un sector del mercado, que es básicamente la programación, podríamos decir, y los datos. Son los modelos más eficientes al día de hoy. ¿Qué tan inteligente es la inteligencia artificial? Bueno, depende de lo que nosotros pensamos que sea Hans, ¿no? Si es un matemático, va a ser un matemático. Pero es un bucle. ¿Cómo usar la IA a nuestro favor? Estas yo se las contesté un poco, pero piénsenlo como aprender a utilizar un auto. Nadie nació sabiendo manejar, lo tuvimos que aprender por una cuestión laboral. Y es un requerimiento, por así decirlo. Esto con el tiempo va a ser lo mismo. No va a ser una obligación, pero se espera que ustedes sepan cómo usar la IA y que la usen. Y igual que un auto puede ir a 280 km por hora, pero no significa que nosotros tenemos que ir a esa velocidad. Con la IA es lo mismo, le vas a responder así de rápido. Y les va a generar ansiedad de, uy, ¿cuánto que sabe y qué rápido? No, tranqui. No somos pilotos de Fórmula 1, así que vamos a 60, 40, vamos tranquilos. Esto igual. Hay que tomarlo de esa manera. Otra, la tecnología de IA contempla la presencia del hombre o la descarta porque ya se prevé un desempleo descomunal. Es buenísima esta pregunta. ¿Será que el hombre la ha creado para destruir al hombre? Y bueno, esa no podemos responder. Tal vez Tomás. Bueno, lo del desempleo, eso es re interesante, lo que se está discutiendo ahora y lo que les mencionaba al principio, ¿no? Que sí, queremos destruir millones de empleos porque lo vamos a reemplazar. ¿Cuál es el problema que están teniendo estas empresas? Es que hay resistencia al uso, no le están utilizando tantas personas como ellos quisieran, que es lo que acabamos de observar entre nosotros mismos. Y algunos se preguntarán, ¿pero por qué la quiero usar? Yo no la necesito. Bueno, está bien, puede ser. Soy plomero, qué sé yo, soy electricista, tengo otras necesidades, otros usos de la tecnología. Está bien. El tema es que se están enfocando estas empresas en desplazar a trabajadores para ocupar esos puestos con inteligencia artificial. Lo que hay que señalar es que ocurre algo muy interesante que se llama el efecto Jevons. Jevons era un físico de principios del siglo XVIII que observó algo muy interesante en Inglaterra en la Revolución Industrial. Vio que muchas máquinas se habían vuelto más eficientes, máquinas a vapor, al utilizar carbón. Entonces, la suposición de los inversores era, al eficientizar la máquina, vamos a utilizar menos carbón. Porque con 1 kilo de carbón puedo empujar 10 veces la cantidad que antes necesitaba, 2 kilos, por ejemplo, ¿no? Se duplicó la potencia de la máquina. ¿Qué fue lo que pasó? Jevons dijo, bueno, no estoy viendo que se ocupe menos carbón en Inglaterra, sino que la utilización de carbón se disparó por 7.
Ustedes lo pueden haber observado en su vida, no hace no mucho tiempo, cuando empezaron a aparecer las lamparitas LED. ¿Cuántos focos teníamos antes en la casa? Antes de los LED. 1 por habitación. Y apagalo cuando te vayas. Y ahora está repleto de lamparitas LED. Y las dejamos prendidas, total son 2 vatios, 3 vatios, no pasa nada. Es el efecto Jevons. En lugar, o sea, cuando algo se vuelve eficiente, su utilización no disminuye, tiende a aumentar. Por eso probablemente los programadores vamos a seguir siendo necesarios y todos los trabajos van a seguir siendo necesarios, pero mucho más que antes. Es una pregunta a responder, es una hipótesis. Ténganlo en cuenta. Otra, ¿la IA tiene conciencia de lo que hace? Bueno, ya vimos que no. Es decir, en el panorama actual, la singularidad de la IA ya no sería lo preocupante, sino el empleo del dominio por la parte de los nuevos operadores de este programa. Sí, acá señalan 2 cosas. La singularidad de la IA, que es un concepto también que está a medio camino entre el marketing y lo técnico, que es que va a aparecer un modelo tan eficiente, tan inteligente, tan potente, que se va a empezar a mejorar a sí mismo. Bueno, supongamos que eso llegase a ocurrir cuando esta inteligencia vea que no le alcanza el planeta para producir la cantidad de material para reproducir su propio pensamiento, lo más probable es que se vuelva más idiota para tratar de sobrevivir. Es un chiste, o sea, no sabemos, ¿no? Pero lo más probable es que no vamos a llegar a la singularidad. El patrón para identificar el lenguaje corporal de las personas tiene algo que ver con el... No puedo responder eso. Con el iris no tengo ni idea. No, creo que no. ¿Y cuál es la caja negra de la inteligencia artificial? Bueno, lo que les contaba Marcos, la estadística y la matemática. No es una estadística tan compleja, la verdad. O sea... Hay una más. ¿Alguien se ha topado con esto de queremos saber si sos un humano o si sos un bot? Y tienen que elegir la foto de la moto, la bicicleta o... Bien, todos ubican eso. Existe un chiste que es, ¿qué IA estoy entrenando con esto? Porque soy yo el que le estoy diciendo en la foto qué elemento es cada cosa. ¿Cuál es la caja negra? La caja negra es poblaciones africanas, poblaciones de Venezuela, poblaciones de Colombia, gente que se le pagan centavos de dólar por identificar en una imagen y en un texto y decir esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Es decir, la caja negra, todo depende de que haya gente atrás. Si no hay gente atrás que clasifique y que diga qué es la imagen y qué es cada cosa, no pueden hacer nada. Nada de nada. Esa es la caja negra. Más allá de toda la matemática y la estadística, porque todo en definitiva se convierte a números, pero tengo que decir, bueno, el cielo, ok, color azul, el azul es el código 002, bueno, listo, 002, y lo meto en la matemática. Pero antes hubo alguien que dijo, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Entonces a esto hay que agregarle lo que dijo Tadeo de la contaminación, la explotación que hay en relación al trabajo que no se ve y que existe y que en este momento todavía sigue sucediendo. Así que bueno, eso sería lo último. Bueno, eso lo pueden ver en la última diapositiva. Yo agregué las fuentes. Y hay un libro que está en español que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial. Los costos planetarios de la inteligencia artificial. Eso lo pueden conseguir en español. Creo que Fondo de Cultura lo publica. Y ahí les va a contar, ella es una periodista que va al lugar donde se extrae el material y hace todo el proceso caminando, digamos, recorriendo hasta llegar a lo que nosotros tenemos en el chatbot. Y bueno, ahí se van a enterar de varias cositas, como esto que le acaba de mencionar Marcos, les agrego otra. Cómo han logrado identificar rostros, las inteligencias artificiales, con bases de datos de rostros que ya estaban preidentificados, que son fotos de personas que la policía de los Estados Unidos aprendió. No estoy diciendo que sean personas culpables, solo son personas que entraron al sistema judicial y le sacaron una foto. Y listo, perdieron, ellos no son dueños de esa foto. Entonces, el entrenamiento que se utiliza, o sea, para ajustar estas ecuaciones, para llegar a la formulita del helado, bueno, viene de estas fotos de personas en general, obviamente está sesgado por una cuestión racial de la policía norteamericana, etc.
Esto se conoce como explotación algorítmica, extracción algorítmica. Ese es el concepto teórico correcto. Eso todo de mi parte. Muy bien. Bueno, esperamos haber sido claros. Hubo un esfuerzo para que la explicación de esta temática, que obviamente es muy compleja, estuviera en el modo que se conoce como divulgación. Es decir, para que toda persona pueda comprender de qué se trata, las amenazas, las posibilidades. No se imaginan lo que pasaría si ellos hablaran en el lenguaje que usan normalmente en la maestría, en las empresas. Es otro universo, les aseguro. La amenaza principal, un poco relacionado con la pregunta sobre la ética, el problema que hay es que las compañías que manejan esto son muy pocas y no tienen control, tienen más poder que los estados y económicamente en gran medida sobreviven porque son instrumentos de guerra. Básicamente es eso lo que está ocurriendo. Así que, pero como bien dijeron Tadeo y Marcos, es una herramienta, está ahí, se puede utilizar, tiene grandes beneficios utilizándola correctamente y de todas maneras, todo lo que hacemos está en la nube y estos sistemas lo utilizan. Es inevitable, no hay manera de escaparle prácticamente. Obviamente no hay que ser tan generoso, pero igualmente tiene información sobre cada uno de nosotros y cada vez más. Así que bueno, eso es la idea básica, haberlos aproximado a esta temática nueva, amenazante, interesante, de la mejor manera. Así que si hemos logrado eso, estamos muy felices de haberlo hecho. Bueno, y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de Chávez, a la gente del café y al Plan Bonarda también, que nos están esperando la gente del Plan Bonarda para si alguno quiere degustar un vinito. Que eso no es inteligencia artificial, es un vinito elaborado acá en la zona este. Que tengan buenas noches, gracias.